También temas difíciles en la mañana de Aries porque hace unos días ha empezado este juicio por femicidio a la pareja de Rosemary Aramayo, cuyo cuerpo no fue encontrado. Un juicio en ausencia, como se conoce, la modalidad de juicio por jurados es la que se está utilizando y lo que se hace es avanzar en buscar responsabilidades, Silvia. Vamos a hablar con Kimberly Santillán, hija de Rosemary, quien ya está en línea para que nos cuente justamente en primera persona. Insistimos, es una voz que se ha escuchado sobre todo en el norte, pero acá en la ciudad poco, así que es importante porque ayuda a entender cuál era el contexto y por qué la justicia también toma esta decisión que es poco común, ¿no? De llegar a un juicio por femicidio sin haber encontrado el cuerpo de la víctima. Kimberly, bienvenida acá. Silvia Noviaski, Natalia Nieto y Mayra López te saludan. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Yo soy hija de Rosemary Aramayo. Uh-huh. Kimberly, contanos cómo tomás vos esta decisión de la justicia de llevar a juicio el caso de tu madre. La verdad, yo sin palabras, porque jamás en la vida había pasado esto en la familia. Nunca hemos tenido una persona fallecida, ni tampoco una persona que hayan hecho desaparecer, como fue el caso de mi madre. Esto pasó el 17 de enero. Y la primera del año pasado. En enterarse del caso, sí, fui yo, porque tenía contacto con mi madre todos los días. Entonces, desde ahí, la verdad es totalmente lamentable, porque no solamente se perdió mi madre, perdimos muchas cosas, como por ejemplo, conexión con la familia. Nos separamos bastante como familia por el tema de que nadie podía creer lo que pasaba, porque el esposo de mi madre era una persona que le trataba bien delante de otras personas, le sacaba los zapatos, le ponía los piecitos en agua. Entonces fue todo un caos cuando realmente encontramos las cámaras donde él se lleva a mi madre, ¿no? Hacia rumbo al Chaco, y no como él decía. Él en una llamada me dijo a mí que mi madre lo había abandonado, que estaba embarazada, que se había ido a Bolivia, se había subido a la camioneta de otra persona. Rosemary, ¿cuándo te dijo eso, perdón, él, en el llamado? ¿En qué momento? El primer día, porque el día, justamente el día que se pierde, ella se Claro, pierde ella está el contando día que es la primera que se 17 a entera. las 8 de la mañana. Ella se pierde a las 8 de la mañana, 8:30 por ahí, y yo me entero esto a las 10 de la noche, porque yo tengo un negocio de regalos, al igual que ella tenía en Salvador Maza. Entonces, por ese motivo le llamo a ella y le digo, mamá, ya estoy cerrando el negocio. Todo el día le hablaba y ella no me respondía, pero sí leía los mensajes. Entonces, yo me preocupo y le llamo directamente a él. Y él me dice, Kim, tu mamá me ha abandonado, se ha ido. Y yo desde el primer instante que me dice eso, yo digo, no, mi mamá nunca te va a hacer eso. ¿Qué le has hecho tú a mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y luego logro grabar un audio donde él habla con la mamá de mi mamá, con mi abuela, donde le dice lo mismo: doña Alejandra Larroz me ha abandonado, se ha ido con otro hombre. Ella estaba embarazada de otro hombre, pero mi madre ya estaba en la menopausia. O sea, el tipo hablaba cosas incoherentes, y yo en el primer momento que escuché eso empecé a llorar. De aquí, yo soy de Bolivia, Tarija, alisté una mochila y me fui desde ese momento allá a Salvador Maza, a saber qué es lo que realmente pasaba. Llegué allá a las 4 de la mañana, fui directo a tocar la puerta de José, donde vivía con mi madre, y él fue contundente ahí y me dijo que no, que mi mamá lo había dejado, que lo había abandonado, que se había ido con otra persona. Entonces, desde ese momento yo supe que él le había hecho algo a mi madre. Ese momento fui a la policía con mi otro hermano y una tía. Lo hicimos detener a José, y en una primera instancia, después de dos días de buscar cámaras, bueno, el primer día que pasó eso, nosotros ya empezamos a buscar las cámaras, porque los policías nos decían que si no encontrábamos algo contra él, que lo iban a soltar en 8 horas. Entonces, o sea, la policía le pide a ustedes que hagan el trabajo de investigación, que junten pruebas. Le pide a la familia totalmente afectada por la desaparición de su propia madre, en su caso, que busque pruebas para avanzar. Exacto. En ese momento me puse a llorar, conocí a muchas personas ahí. Mi madre era una persona bien conocida
ahí en Salvador Maza, ¿Hace porque ella cuánto estaba tenía en un pareja negocio con de este regalos. hombre? Y tengo, imagínese, tengo un hermano de 22 años Ujú. Ah, tuvieron y hijos que son grandes, hijos, claro, hace muchísimo dos tiempo. hijos, Ya era una, entonces ya están mucho tiempo. claro, una pareja Ujú. establecida en el tiempo. Y vos, eh, eh, Tienen dos hijos ellos. y a partir de ahí empieza todo el periplo de búsqueda. Así es. Por suerte encontramos una cámara donde se va para la ruta 34 y se ve claramente que mi mamá pasa con él por ahí. Después pasan por gendarmería. Uno de los gendarmes le hace parar la camioneta para el control y le dice, ¿por qué la señora va así? Mi mamá ya iba, dice que mal, según el relato del gendarme. Y José le responde al gendarme que está con la presión baja, que le lleva de urgencia a Tartagal. El tema también es que José era una persona bien conocida porque tenía un ¿Por qué taller de está así motos y como, arreglaba autos. Rosemary, disculpe la interrupción, por qué está así como estaba con la presión baja, dijo él, porque estaba débil, estaba Sí, como ella iba mal dormida? de caída, Ajá, ella iba mm, media dormida, mal de caída. mm, Entonces, yo supongo que él le ha dado algo a mi madre Mm. para que vaya mm. así. Y aparte era algo de no creerlo porque mi mamá, su negocio abría a las 10, 11 de la mañana. Nunca abría ella a las 9, 10 de la mañana. Y ese día ellos salieron temprano de casa. Entonces, ya no había más que pensar, más que él salió con mi mamá y hasta el día de hoy Ujú. no encontramos su cuerpo, no encontramos una ropa de ella. Él, el tercer día de búsqueda, dijo que lo había llevado al Chaco por Pozo La Yegua, había hecho 2 veces por el camino, había abierto la camioneta y la había lanzado al río a mi mamá y que como ella no sabía nadar, que la dejó ahí, que él no sabe si está viva o muerta. Y ese es el relato que él da, pero nunca Ujú. encontramos el cuerpo, estuvimos con los hermanos aborígenas, y nunca pudimos encontrar nada. Se hicieron allanamientos, hicimos una búsqueda Sí, se rastrilló incansable, la zona que imparable. incluso se perdieron personas, ¿no? Digo, es una zona bastante compleja. Exacto, también llevaron perros para hacer la búsqueda, para hacer el rastreo, pero lamentablemente en esa época o en ese tiempo los perritos no podían hacer mucho por el calor que hacía, se quemaban la plantita de los pies, de las patitas, entonces no se podía hacer mucho. Y José fue en un debido momento al Chaco a mostrar por dónde, pero José nos llevaba por otros lugares que nosotros nunca andamos y al final nunca quiso decir dónde está ella. Ujú. Hasta el día de hoy, mire, ya pasó más de un año y 4 meses, 5 meses. Bueno, Y no José, sabemos, José Eduardo, lamentablemente. pareja de la víctima, es el único imputado y va a ser juzgado en este caso, pero vale recordar que en el inicio de la causa también había sido imputado un hijo de José, aunque posteriormente fue sobreseído por falta de elementos que sostuvieron su responsabilidad en el hecho. ¿Ustedes qué consideraron con esto? Y mire, él fue imputado por el tema que él vivía en la casa, Ujú. pero él no sabía lo que había pasado ese día. Yo soy testigo de que cuando yo iba a visitar a mi madre, mi hermano dormía hasta la 1, 1:30. Él, y esto pasó a las 8:30 de la mañana. Entonces, mi hermano estaba imputado, hasta incluso detenido, porque Sí. fiscalía decía que sabía algo por las actitudes que mi hermano tenía. Y yo ahora comprendo, analizo después de mucho tiempo y las actitudes que mi hermano tenía, al fin y al cabo, tampoco tenía la culpa él, porque fue criado por una persona manipuladora. Ujú. Entonces tampoco mi hermano podía actuar de otra manera. Mi hermano es una persona, ¿cómo le puedo decir? Es una persona buena, pero de sentimientos fríos, Mm. Bueno, un poco distante. lo que vos decías, digo, estás diciendo hoy que, bueno, el padre de tu hermano es manipulador. Ahora, pero al mismo tiempo decías que nadie podía creer con la desaparición de tu madre, porque siempre se había notado un trato no solo amable, sino hasta demasiado atento. Pero sin embargo, también Muy por otro atento. lado se dice que hay una hermana tuya o algún familiar que también No, pudo soy yo. decir, hablar de, ok, bien, entonces pero al mismo tiempo vos hablaste de episodios de violencia. Sí,
¿Por qué le digo esto? Porque póngale que él venía aquí a Tarija y venía y le trataba a mi mamá, mi reina, qué necesitas? Mi amor, le hacía masajes en la espalda, le agarraba el pelo, le compraba lo que ella pedía, o sea, era una atención que todo tipo de mujer quisiera tener con su pareja. Pero cuando yo iba a visitar a mi madre, a Salvador Massa, y llegaba a la casa de ellos dos, sabíamos compartir en la mesa un almuerzo, una cena o cualquier cosa en la mesa. Mi madre salía al baño o salía a algún lado y José ya me decía que tu mamá es así, tu mamá es una idiota de mierda, que tu mamá no ayuda con nada en la casa. O sea, él trataba bien delante de la gente, pero cuando mi mamá se iba, él empezaba a hablar de mi mamá. Hasta incluso recuerdo años atrás que yo iba a visitar a mi madre y por ahí quería salir a la discoteca o quería salir a bailar al boliche con alguien y él no quería que yo salga y mi madre le decía, pero déjale, la quien es joven que salga. Y salía, pero cuando yo volvía ese día, al día siguiente tomaba el té con mi madre y le veía a mi madre diferente y le decía, ¿qué ha pasado, mami? Le digo. Y mi madre me decía, mira lo que me ha pegado el José. Y le metía puñetes en la costilla y en las piernas. Y yo sé eso porque ella me lo dijo. O sea, hay Entonces, antecedentes claros de violencia de género, hay una imputación clara, homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, que es femicidio como lo conocemos Hay una claramente. cámara, Hay digo, hablando de cámara, pruebas también, hay hay una una cámara de seguridad, hay confesión un gendarme, hay de haber tirado, Sí, pero una confesión que no es que no es concluyente porque real. tampoco es, digo, lo que él dice Pero, que pasó, no se encuentra el cuerpo en pero donde él señala. a lo que también iba hay Rosemary es un qué más, perdón, digan. perdón, Sí, díganos qué más también hay. hay también hay un psicólogo de hace años donde ellos iban a terapias de pareja. Y el informe de la psicóloga que tiene ahora la fiscalía es de que José era una persona narcisista, manipulador, golpeador, y que mi madre, si no se alejaba de él, mi madre iba a terminar muerta. Y eso se cumplió. Este informe es más o menos del 2007, 2008. Y mire, varios años después, el informe del psicólogo se cumplió. Y ese informe lo tiene fiscalía. ¿Cómo se siente esto de Porque no, no haber podido despedir a su madre si saben ustedes que hay tantas pruebas, pero aún así esta persona no pudo decir dónde está su madre? y es una impotencia que hablar de esto hasta el día de hoy duele, ¿no? Duele a toda la familia, estamos nosotros muertos en vida porque no tenemos dónde ponerle flores, no tenemos dónde llorarle, no sabemos si está viva, no sabemos si está retenida por otras personas. Eh, es una tortura del día a día porque él no dice, ¿no? No le da la gana de decir qué es lo que realmente ha pasado. Y si no hubiésemos encontrado las cámaras donde él lleva a mi madre, ahorita él hubiese estado libre y no hubiéramos tenido nada, no hubiéramos sabido nada. Él nos hubiese hecho creer a nosotros que mi madre se haya ido con otra persona. Gracias a Dios y a la persona que nos colaboró con las cámaras, él está detenido ahora. Pero no pierden esperanza como familia de buscarla. Digo, ustedes no la dan por muerta. No, no, nosotros siempre lo estamos buscando hasta el día de hoy. Tenemos contacto con las personas de los pueblos aborígenes. Nosotros siempre hablamos con ellos siempre están en contacto con nosotros, por ahí encuentran un cuerpo, a los primeros que mandan la foto son a mí, a mi tío, para ver, para llamar a la policía y ver qué es lo que pasa. Pero como le digo, es un dolor que nunca pensamos vivirlo y como familia quedamos destruida porque jamás hubo antecedentes en nuestra familia de una persona desaparecida. Es la primera vez que ¿Y de tenemos violencia este de dolor tan género? grande y que nunca se va a acabar. ¿Y de violencia de género hubo antecedentes? Era un tema del que se hablaba, porque cuando ella te hacía estos comentarios de que él le estaba pegando, ¿no? ¿Cómo estaban, justamente, digo, cómo era tu abordaje? Porque denuncia no había. Sí había denuncia. ¿Se había? Bien, ese es otro dato, entonces. La propia hermana,
la propia hermana de José la animó a mi madre a poner una denuncia. La hermana de José la animó a mi madre a poner una denuncia y lo detenieron esa vez a él. Él estuvo preso un mes, si no me equivoco, por violencia. Ujú. Bueno, Kimberly, me imagino, nada, como acaba de decir, muertos en vida, ¿no? Así calificó cómo ha quedado esta familia atravesada por la desaparición de Rosemary, quien desapareció en Salvador Mesa. Además, desaparición en zona de frontera es una situación que te da, digo, se te abren miles, ¿no?, de aristas también y de dudas y de incertidumbre que la verdad que no se lo deseo a nadie. Así que de nuestra parte, Kimberly, agradecerte por tu tiempo, mandarte un abrazo grande y seguramente nos volvemos a comunicar una vez que haya sentencia, ¿no?, en el caso de tu madre. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hablábamos con Kimberly Santillán, quien es hija de Rosemary, quien nunca apareció desde el año pasado, desde el inicio del año pasado que desapareció, y repasábamos un poco cómo se ha dado el caso que hoy la justicia lleva a juicio por femicidio a su pareja sin el cuerpo, y tiene que ver con esto que hablábamos recién con Kimberly.